Nosotros los que estamos trabajando en la área de niñez y los que quizás nunca estuvieron involucrados, muchas veces el enfoque del trabajo que estamos realizando es aquí. No soy artista, no pretendo ser un artista, pero este es un río. Y en este río es el río de la vida, digamos, el cuidado de un niño, una niña, adolescente. Y como dije, la mayoría del trabajo que realizamos es aquí, en cuidado alternativo, donde ya el niño está separado de su familia, ya no vive más con mamá, con papá, ni con los abuelos. Está viviendo quizás en un albergue o tiene que estar separado por algún motivo. Y realmente es muy importante este trabajo, pero quisiéramos también ir nadando. Y cuando yo fui niño, siempre mi papá me llevaba a un río, a muchos diferentes lugares, muchos diferentes ríos, para nadar con mi hermano. Y me encantaba nadar contra el corriente. Siempre le veía a mi papá nadando fuertemente y yo quería ser como él. Y a veces cuesta nadar contra el corriente. A veces cuesta ir contra lo que es lo fuerte del río. Pero es muy importante y mucho más en este trabajo con los niños, ir un poco más allá de ya la separación. Ir un poco en la prevención de cómo podríamos prevenir que ese niño sea separado de su familia. ¿Qué rol podríamos nosotros tener para que no llegue a eso? Inclusive trabajar con la familia de origen antes de que esté involucrado el gobierno o antes de tener que llamar, denunciar, lo que fuera. ¿Cómo podríamos nosotros ayudar a ese niño, esa familia, para que se mantenga? Porque eso siempre es lo mejor, que el niño se mantenga en su familia de origen. Y no solamente trabajar acá, sino de ir trabajando en todos los espectros. Ahora, la mayoría del trabajo que hacemos es acá, en el albergue, cuando sea necesario una medida por el gobierno, pero vamos a enfocarnos un poco más también en estas diferentes etapas. Por ejemplo, ¿cuáles son el espectro de cuidado que podríamos ofrecer? Empieza acá. ¿Cómo podría una iglesia llegar a la par, al lado de una familia del barrio que está pasando una dificultad, no tienen el matrimonio idóneo, digamos, no son los mejores padres del barrio, son reconocidos por gritos, etc.? ¿Cómo podría la iglesia o la comunidad en general llegar y decir: nosotros queremos ayudar, fortalecer esa familia? Después tenemos medidas de prevención, donde sí es necesario tomar medidas más allá que el apoyo o el vamos a ayudar en dar una clase, dar una charla, disciplina positiva, qué sé yo. Y tenemos que trabajar quizás en hacer una denuncia, de realizar una denuncia de violencia, porque eso tampoco podemos dejar pasar simplemente porque nos incomoda o estamos preocupados por las repercusiones de que podrían venir. ¿Cómo podríamos ayudar para que el niño viva con un tío, una tía, los abuelos, etc.? Fortalecer siempre con la posibilidad o la meta, dentro de la posibilidad, volver con la familia de origen. Entonces tenemos diferentes represas, digamos, en el río, donde pasó eso, tiene que salir de la familia de origen porque pasó violencia o pasó un abuso, tiene que salir. Entonces pasa esa medida. Volvemos a intentar a fortalecer esa familia. ¿Es posible fortalecer la familia? ¿Es posible que desde el gobierno, desde una comunidad de fe o desde la sociedad civil, llegar a apoyar a esa familia para que pueda el niño volver a su familia de entorno? Como director de hogar de niños por 5 años, viví eso. Aunque era necesario en muchas ocasiones que el niño fuera separado de su familia de origen,
siempre mantuvo el deseo de volver, porque eso forma parte de su identidad como ser humano, como persona. ¿Es posible trabajar? ¿Podemos fortalecer? Y cuando tenemos que llegar a los cuidados alternativos, la primera opción debería de ser un cuidado en familia. Eso debería ser lo fundamental, que podamos brindarle un cuidado alternativo en familia a ese niño. Porque, por ejemplo, si nunca conoció cómo es una buena relación entre mamá y papá, que pueda experimentar eso en una familia nueva. Pueda ver que es posible que mamá y papá, figura materna, figura paterna, no estén de acuerdo siempre, pero que cuando no están de acuerdo, no están peleados, no están gritando, no están pegándose. De ver cómo podría ser una familia real, cómo podría ser un niño sentirse seguro en el regazo de su papá o su abuelo o su tío, ver eso, experimentar cómo es esa realidad, que es una posibilidad para su futuro. Primero debería de ser la opción de una familia de acogimiento, y otra vez, puede ser que ese niño vuelva con su familia de origen o que vaya en una familia permanente en adopción. En casos cuando no sea necesario no sea posible que el niño vaya en familia de acogimiento porque no hay familia adecuada o lo que fuera, que vaya en un hogar residencial donde lo más posible puede estar en cuidado alternativo institucional, pero que sea lo más residencial posible. Y otra vez, puede ser que ese niño vuelva, puede ser que encontremos una solución, porque la palabra clave para estos niños, la palabra más importante para ellos es la palabra permanencia. ¿Dónde va a ir ese niño, día de la madre, cuando tenga 35 años de edad? La meta no solamente tiene que ser hacerle llegar a los 18 años. La meta tiene que ser permanencia. ¿Quién le va a cuidar quién le va a aconsejar cuando tenga su primer hijo? ¿De quién va a aprender a cambiar pañales? ¿Quién le va a aconsejar cuando tenga una dificultad en su matrimonio? ¿A quién va a llamar? Permanencia, no solamente hasta cumplir la mayoría de edad, sino por el resto de su vida.